Rade, Rade. Hace poco un amigo me mostró un video de una persona que él respeta y admira por el carisma que tiene para vender cosas. Entonces yo voy a verlo al video y esta persona estaba hablando de un punto importante, es un punto interesante, solo que demoró casi la mitad del video, de 40-30 minutos o por ahí, eh, hasta llegar al punto que era interesante, que realmente es útil. Pero la mitad del video se lo pasó menospreciando, desrespetando y atacando a cualquier otra cosa que no sea lo que él presentaba. O sea, que para poder enaltecer su calidad, la calidad del valor que estaba ofreciendo a los demás, necesitó menospreciar a los demás. Necesitó disminuir al otro, criticar al otro. Esto no solo sucede en el ámbito de la venta, porque en la venta lo típico es el engaño para poder convencer a las demás personas. Y una forma de engaño es la comparación, ¿no es cierto? Porque intentamos comparar situaciones, siendo que cada uno tiene alguna situación específica que tiene que disfrutar, comprar, experimentar, debido a su karma, ¿no? Pero más allá de eso, no nos vamos a poner muy esotéricos porque esto es útil para todo tipo de personas, incluso para los que no tienen experiencia en lo místico, ¿no es cierto? En todas las relaciones encontramos siempre ese síndrome que existe dentro de la mente, que es el menospreciar a los demás para que de esa manera automáticamente yo quede enaltecido, yo quede valorado naturalmente. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es una carencia muy grande de valoración que tiene esa persona y necesita disminuir a los demás para sentirse valorado. Se autovalora, se intenta valorar a sí mismo. ¿Por qué? Porque no consigue una valoración natural de los demás. Aprendió a imponer. Muchas veces todo esto nos sucede a nosotros. Aprendemos a imponer un paradigma y, y el respeto que surge de las demás personas no es tan natural, es por imposición. Por eso es tan importante que aprendamos a pulir nuestra capacidad de observar, oír, ver, observar a los demás, intentando comprender la pureza del mensaje, no la estrategia de venta. La estrategia de venta es la forma en cómo manipulan las palabras para convencernos. Leer sobre las líneas que están sucediendo en el mensaje, en las frases, en la presentación que hacen las personas en nuestra vida, implica que podemos percibir el mensaje real, no la envoltura del mensaje. Y la gente, cuando es muy carismática o tiene una personalidad intensa, con mucha facilidad nos convence. Pero el mensaje en sí está oculto. Y eso es lo que tenemos que tratar de descubrir el mensaje. Descubrir el mensaje. Cuanto más puro sea el mensaje, cuanto más transparente sea el mensaje, mejor va a ser para nosotros. Estamos constantemente comprando mensajes tóxicos. No los necesitamos, nos hacen daño, nos crean percepciones de la realidad que nosotros utilizamos luego para medir y comparar las cosas que experimentamos en nuestra vida. Cuando nosotros somos auténticos y logramos
utilizar nuestra propia intuición para percibir el mensaje sincero, interno de la verdad, vamos a tener una respuesta muchísimo más útil para nuestro verdadero crecimiento espiritual, o no le quieran llamar, no quieren llamarlo espiritual, crecimiento personal. Lamentablemente la personalidad de cada uno, para quien no quiera creer en el concepto espiritual, va a tener que transformarse hacia la espiritualidad, porque somos un alma. ¿Qué es un espíritu? Es el alma. Espíritu, alma, la jiva, the soul. Hay tantos nombres para la misma cosa. Lo que falta cuando el cadáver está tirado ahí en el piso. Esa persona que somos nosotros tiende a evoluir naturalmente, incluso en situaciones tóxicas o autodestructivas. Entonces, leer el mensaje de lo que las demás personas intentan darnos y la pureza de ese mensaje es muy práctico para que nosotros no aceptemos creencias que nos limitan a transformarnos nada más que en un vulgar vendedor de humo. ¿Por qué humo? Porque lo único que terminan vendiendo son cosas materiales. Estoy cansado de ver seminarios, pero cientos de seminarios, masterclass, presentaciones de proyectos, presentaciones de procesos de autoayuda, autoconocimiento a uno mismo. Y todo eso tiene una cantidad de carisma de parte del interlocutor en pro de convencernos. No me sigan. Usen su propia capacidad de discernir y busquen el mensaje. El mensaje está en relación a la pureza del que habla. Y si la persona tiene alguna mácula de duplicidad en su mensaje, valoren eso y obsérvenlo. Y ahí van a tener que sacar sus propias conclusiones. ¿Acepto eso? Y me entrego a la idolatría a esta persona porque tiene carisma, no importa que tenga un poquito de problemas por ahí o por allá, ¿no? O soy más riguroso en lo que dejo que entre en mi cerebro. Eso depende de cada uno. También está la tercera opción, filtrar. Filtrar lo que las personas están diciendo con todo ese concepto de manipulación y toxicidad, menospreciando a los demás, y tratar de sacar lo positivo. Eso ya es más complicado, porque la mente a veces se aferra a transformarnos nosotros también en menospreciar al otro. No es fácil. Es algo intenso en realidad, porque tenés que tratar de hilar bien finito, tratar de ir a lo más profundo. Después, cuando hay un tipo de adiestramiento de tu propia percepción de todos estos mensajes, ya se transforma en algo fácil y algo cotidiano. Empezás a leer con mucha facilidad el estado mental de la persona que te está emanando un mensaje. Aprende a leer los mensajes que emana la persona. Si te encuentras a una persona que te dice un mensaje en 10 idiomas diferentes, no importa que sea un políglota y que hable 10 idiomas diferentes. Lo que tienes que entender es cuál es el mensaje que está dando y qué intenta hacer con ese mensaje. Cuando logres hacer este tipo de cosas, podrás tomar tus propias decisiones, confiado en que son tuyas las decisiones que tomas, no de lo que te instauraron en la mente otras personas. Usa todo lo que exista, pero mantente constantemente auténtico. Eso es lo importante, mantenerse auténtico. Es corto, espero que le haya gustado, pero creo que es importante. Aprendan a leer el mensaje de lo que las personas dicen. Suscríbanse, comenten y muchas gracias por participar. Rade, rade.